tal, buenas gentes? No se extrañen de escuchar esta música, pero es que hoy hemos decidido revivir la radio de hace 1000 años. Retrocedemos eso, 1000 años en el tiempo, y recuperamos un viejo programa que se emitía por esta misma cadena de radio de 3 a 4 de la tarde. Se llamaba Un Mundo Sin Barreras y tenía un lema: creer en la utopía, por aquello de que la utopía de ayer era la realidad de hoy y la utopía de hoy la realidad de mañana. Así que hoy no utilizaremos la forma de llamarnos cada uno, sino que retrocedemos a ese 1995, 1000 años en la historia, y empecemos tal y como empezaban aquellos de esos años. Nuestro técnico Óscar Aguilera prepara la despedida del año buscando algún monte en Venus. La redactora del programa, Gracia Santiago, está harta porque acaba de comerse un jugo de zanahoria mezclado con una cosa que no nos quiere decir qué. En nombre de todos, les saluda una tarde más Roberto Martín. Un grupo de gentes les acompañamos cada tarde de 3 a 4, de 2 a 3 en Canarias, y también con un patrocinador, una organización que había entonces que se dedicaba a echar una mano a la gente que más lo necesitaba y se llamaba Fundación 11. Y en aquellos años, en una ciudad española, en Granada, se hablaba de racismo y de gente que luchaba para evitar ese racismo. La enviada especial de entonces en Onda Cero, Sonia Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así se llamaba. ¿Qué sucedía un 28 de diciembre de 1995? Pues precisamente se presentaba uno de los 30 proyectos que la Comisión Europea ha aprobado dentro de su programa Ciudades contra el Racismo. Concretamente se presentaba el proyecto de Granada Ciudad Integradora, un proyecto con el que la ciudad quería ser pionera en la lucha por la igualdad. El Ayuntamiento de Granada, Cáritas Diocesana, la Asociación Granada Acoge, Cruz Roja Española y las delegaciones provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales y Educación y Ciencia eran las integrantes de esta iniciativa, que tenía como principales objetivos propiciar entre los jóvenes valores y actuaciones propias de una cultura de solidaridad ante minorías étnicas, la inmigración y, por supuesto, ante la xenofobia. En definitiva, lo que se pretendía con este programa europeo era la elaboración de una serie de medidas que erradicaran todos los focos de racismo y xenofobia. La Dirección General Quinta de la Comisión Europea lanzó en octubre del 95 la convocatoria de proyectos de ciudades contra el racismo y la xenofobia, con el objeto de iniciar un número restringido de iniciativas locales tendente a la eliminación de las discriminaciones racistas, así como la prevención y seguimiento de la violencia racista en los contextos urbanos. Entre las actuaciones que se llevaron a cabo en Granada concretamente destacaron el conocimiento, estudio y diagnóstico del comportamiento de los jóvenes, así como las causas que conducían al racismo, la xenofobia y la intolerancia. También desarrollaron una red de organizaciones públicas y privadas que lucharon en común contra estas injusticias. Creemos que tiene bastante importancia este proyecto porque se están viendo que están aumentando en toda Europa y por supuesto España pertenece a ella, que cada vez hay mayores actitudes xenófobas y racistas, y creemos que debe de ser erradicada esa actitud y debe de ser desde todos los puntos que tengamos, desde la escuela, desde la universidad, absolutamente con todos los agentes sociales que tengamos a nuestra disposición, y por eso estas entidades que les he relacionado están aquí para constituir esta red, porque estamos todos convencidos de la bondad de este proyecto. Un proyecto que supuso un paso más para conseguir la utopía de un mundo más justo e igualitario. Xenófoba, Cáritas, Cruz Roja, la verdad es que, Sonia, tú sabrás lo que dices, porque son cosas ya de hace mucho tiempo. No me he enterado de nada. Bueno, hasta otro día. Hasta otro día. Para que un mundo sin barreras sea fruto de todos, hemos puesto a su disposición un contestador automático en el que podrán dejarnos grabadas sus aportaciones. 91 538 63 75 es el número que tendrán que marcar. Sus propuestas pueden ayudarnos a conseguir un mundo sin barreras. De diciembre, Estadio de Mestalla, Valencia. Partido de fútbol. Drogas no.
Y en aquel año de 1995 se organizó un excelente partido. Y la gente de aquella época hablaba así. Joaquín Martín, Raquel Martos, buenas tardes. Oye, Terry, ¿cómo quieres que hable? ¿Como hoy o como ayer? No, como entonces, imita la voz del señor de entonces. Hola, buenas tardes, Roberto. Qué barbaridad este hombre. ¿Qué voz tenía entonces? Vamos, José Luis Moreno a mi lado, un monaguillo. Ya veo. Y cuéntame, ¿qué era lo que pasaba? Porque habláis de estadio, de Mestalla, de Valencia, de drogas, ¿no? Pues pasaba algo que hoy ya no hace falta tener con ningún ser de la tierra, el que la gente ejercite la solidaridad, la unión entre los humanos, la igualdad en definitiva. Porque revisando viejos archivos, Joaquín, la palabra solidaridad aparecía un día y otro día, y la gente se llenaba los humanos la boca, solidaridad para arriba, solidaridad para abajo, pero la verdad es que esto era un viejo proyecto, una idea que una organización, Proyecto Hombre, luchó y al final, pasando los años, lo consiguió. Es verdad, lo consiguió. Bueno, hace ya más de medio milenio que de las drogas ni se sabe. No hay toxicómanos en la Tierra desde hace unos 515 años, con lo cual podemos estar contentos. Entonces, en aquellos días había un grupo de gente de todos los ámbitos sociales que se empeñaba en hacer un partido para decir no a la droga, que se disputaba en el estadio de Mestalla, Valencia. Creo recordar que sobre las 7:30 de la tarde, con una hora de adelanto sobre el horario solar, como comprenderás ya, las medidas de ahora no tienen nada que ver con las de entonces, y bueno, fue un completo y rotundo éxito. Se recordaba en aquellos días que las taquillas del estadio de Mestalla estaban abiertas de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y que las entradas también se podían comprar en todos los centros del Corte Inglés entre 500 y 2.500 pesetas. Y se hacían cosas rarísimas, Raquel, como dar números de cuentas, teléfonos. Es que había números de teléfono. Cuando ya no existe el dinero, maldito parné, ya no existe para nada. Qué cosa decía aquella gente, Dios mío. ¿Os acordáis de los teléfonos? Existían, de verdad. Y además los marcaban muchísimas personas. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel 905 12 12 12? Como los meses del año de entonces. Fíjate, pues era un teléfono a través del que mucha gente jugó un gran partido y además lo ganó. Fue un gol a la droga que metieron pues muchos oyentes de toda España. ¿Lo recuerdo otra vez? Sí. Sonaba muy bien. Era 905 12 12 12. Y una cosa muy rara, una cuenta para ingresar dinero en un banco. Una cuenta que se llenó de donativos porque, como decíamos, la solidaridad era muy importante y todo el mundo la practicó. El número de cuenta era 144.500 y el banco era el Banco Santander y la agencia 600. Que ya no es el Banco Santander, ya es el Banco Torrelavega, y ya no hay cuentas corrientes, todas están paradas. Claro. Y además, cantantes, políticos, actores, toda la gente estaba apoyando aquello. Sí, por ejemplo, Víctor Manuel. Bueno, porque no es que juegue al fútbol, es que también he compuesto canciones que hablan del tema, porque es un asunto que me preocupa muchísimo, pues quizá porque tengo hijos jóvenes y porque siempre me preocupan las cosas que están de alguna manera dañando, hacen daño social a veces irreparable. Joaquín, Raquel, gracias por haber estado aquí. Hemos recordado la radio de hace 1000 años con vosotros. Casi nada. Adiós. Adiós. Drogas no. 150.000 pesetas. Ellos llevan siglos repartiendo ilusiones. Ahora tienes la ocasión de disfrutar de la mejor música y al mismo tiempo ayudar a los niños del Colegio de San Ildefonso, ya que parte de los beneficios de la venta de este disco van destinados a ellos. Adiemos, una música incomparable que lleva ilusiones a quienes tantas han repartido. Adiemos, un disco con ilusiones. Y con ilusión estamos recordando la radio de hace 1000 años, en este 2995, año en el que todavía continúa esta cadena de radio acompañándoles como lo hacía hace 1000 años a los humanos de entonces. Y también todavía el grupo de Empresas 11 continúa trabajando y continúa haciendo cosas buenas, como una, qué curioso, una carpa museo itinerante
que se ha ido a plantar su carpa, a plantar su planta a la luna. Inmaculada Gómez Lobo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la luna. ¡Qué barbaridad! Te llamo Inmaculada, insistimos a los oyentes que estamos recordando los nombres de aquella época. Cuéntame esta carpa museo que se puede ver allí. Pues mira, la carpa museo flotante, un universo de todos de la ONCE, por imperativos de la ingravidez es más bien flotante, está causando máxima sorpresa aquí en la Luna. Los selenitas alucinan y no terminan de creerse que nuestros antepasados pudieran sobrevivir todavía ya por 1995 con tantas y tantas barreras. Uno de los que ha manifestado más sorpresa a los micrófonos de Onda Cero Intergaláctica ha sido el descendiente del primer español que pisó la Luna, que todos lo hemos estudiado, Miguel López Alegría. Su bisnieto, Luis López Alegría, con dificultades, lograba expresarnos qué es lo que ha sentido al pasearse por esta carpa. Cuando he tenido oportunidad de ver este show, esta exhibición de cosas de ese tiempo, yo recuerdo, no podía entrar en mi cabeza, en my mind, como en otro tiempo había gente que no podía subir escaleras cuando alguien iba a coger un ómnibus. Nosotros ahora tenemos naves, pero ustedes tenían en su tiempo unas escaleras muy difíciles. Entonces, para gente que no podía acceder a sitios, no entiendo cómo ser humano, cuando época de mi antepasado Michael, utilizaban este tipo de elementos tan difíciles para gente que no puede valerse for himself, por sí mismos. Las escaleras son las barreras que más están entusiasmando sobre todo a los niños, a los selenitas. Lo de tener que doblar y subir la pierna les parece divertido como atracción, pero nada práctico ni nada operativo como cosa cotidiana, que hay que hacer por obligación para ascender y descender. Desde luego, particularmente aquí pensamos que son mucho más cómodos los ascensores unipersonales a propulsión que utilizamos ahora. Las puertas abatibles y estrechas son otro de los objetos que causan más extrañezas, con lo cómodos que resultan ahora esos grandes portones correderos por sensor de este 2995. Cuesta imaginar cómo nuestros antepasados podían circular por esas puertas tan pequeñas y tan estrechas y encima tener que coger con el brazo y abrirlas y cerrarlas uno mismo cada vez que se quería pasar. La verdad es que está resultando muy interesante esta carpa. ¿Cuántas escaleras has subido tú misma? Seguro que solo 2 o 3 peldaños, ¿no? 2 o 3 me parece un esfuerzo grandísimo y además ya te digo, aquí con la falta de gravedad tiene uno que agarrarse muy bien al... ¿Cómo se llamaba? Aquello a lo que se agarraban. Es que, perdona, porque el vocabulario de entonces no lo... Pasaminas o pasamanos. Pasaminas era así, pues al pasaminas me tengo que agarrar porque es muy difícil realmente. Pues nada, Inma, tómate un buen aperitivo de hormigas con moscas que seguro que te gustarán. Qué ricas, hasta luego. Y se ha puesto por fin final a la guerra de audiencias. Ya podemos saber cuánta gente escucha esta cadena de radio y el resto de cadenas, porque se ha inventado un aparato con un curioso nombre, el galvanómetro. Más datos, Carolina Ormachea. Buenas tardes, pues así es, porque se ha presentado hoy en la sede de la Asociación de Periodistas Intergalácticos, que como sabes se encuentran en el Anillo de Saturno, un sistema infalible para medir la audiencia radiofónica. El aparato ha sido bautizado con el nombre de galvanómetro, en honor a un antiguo consejero delegado de Onda Cero, Santiago Galván, que ya por el año 1995 realizó numerosas investigaciones para evitar el fraude que cometían en aquella época las demás emisoras de radio. Y es que en aquel tiempo, Roberto, como ahora, Onda Cero era la número 1 y las otras cadenas inflaban descaradamente las cifras de audiencia para despistar al personal. Con el nuevo sistema patentado por el profesor R.K. Cien de la Universidad Solar, se acabará definitivamente con esta competencia desleal. Una de las ventajas que ofrece el galvanómetro es que se activa al conectar el aparato de radio. A partir de ese instante, el galvanómetro envía una señal a una central de datos donde se almacena toda la información, desde la emisora que ha sintonizado y el programa que se escucha hasta el grado de satisfacción del oyente. Nos lo explicaba el profesor R.K. Cien en la conferencia interplanetaria que se está celebrando en estos mismos momentos. Este aparato es la versión moderna, bastante avanzada del famoso galvanómetro de hace unos cuantos cientos de años y que tiene como principal innovación el envío de una señal a una central de datos, de forma que cuando un oyente enciende y sintoniza una determinada emisora, esta central de datos recibe su imagen, su cara, se puede controlar si es feliz oyéndolo, si no es feliz, si se siente alegre, si le gusta, si no le gusta, y además cuando se va de una emisora a otra, pues le produce un registro en una relación de malos oyentes que luego es tenida en cuenta, claro. Este es el fin del galvanómetro.
Y siguiendo con el tema que nos ocupa, Roberto, no podemos pasar por alto la revolución que supone el galvanómetro en el mundo empresarial. Como apuntaba el profesor, este sistema lleva una mini cámara de televisión que nos ofrecerá muchos datos sobre los oyentes, su estatus social, sus hábitos de consumo, en definitiva, una información muy valiosa que permitirá a las empresas alcanzar el máximo de efectividad en las campañas publicitarias de sus productos. Contratar publicidad en la radio será siempre rentable y, por lo tanto, Onda Cero seguirá siendo la número 1 por los siglos de los siglos. La radio que a pesar de los años continúa ahí, esta casa, Onda Cero, que a pesar de los siglos y a pesar de los muchos pesares y de la competencia, continúa siendo la número 1. Y ahora, gracias al galvanómetro, mucho más. Haciendo la radio al estilo como se hacía hace 1000 años, en 1995. Julián Cabrera, muy buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Por aquellos entonces había una cosa que le llamaban cortes y unos humanos a los que llamaban políticos que gobernaban los países. Bueno, pues sí, casi tenemos que retrotraernos, Roberto, a los archivos informáticos para conocer que allá por el año 1995 teníamos una clase dirigente que se elegía por el rudimentario sistema de papeletas introducidas en urnas de una mezcla llamada cristal. Los recuentos de votos eran eternos, no se sabía el resultado hasta pasadas 3 o 4 horas, y los políticos elegidos componían ese organismo llamado Parlamento, que se encargaba de aprobar las leyes que regían aquel remoto sistema de convivencia. Bueno, y la verdad, Roberto, es que hace tanto tiempo que a la hora de revisar nuestro archivo informático se nos han mezclado lamentablemente algunos nombres y fechas de personajes, cosa lógica al haber tanta documentación, y así vemos que, por ejemplo, se nos ha confundido el nombre de algún dirigente. Por ejemplo, un tal Felipe González estaba en la ficha de otro llamado Julio César, otro llamado Aznar se nos ha confundido con Claudio, el llamado Anguita con un tal Averroes y otro llamado Jesús Gil con Atila. En fin, en este caso reordenaremos el archivo, pero en definitiva hace 1000 años los vicios y virtudes de nuestros dirigentes eran como los de hace 2000. Hoy, no sé si para bien o para mal, las cosas son diferentes. ¿Y qué pensarían, Julián, los ciudadanos de hace 1000 años si se enteraran cómo está hoy, en el 2995, este gran universo? Bueno, pues imagínate, las cosas desde hace un milenio hasta hoy, desde luego que han cambiado y mucho. Imagínate lo trabajoso que sería para nosotros hoy, en el año 2995, tener que ir a votar y constituir parlamentos, con lo cómodo que nos resulta nuestro cerebro mundial, el cyborg de la serie 5000, nieto del IBM 9000, decidiendo por sí solo sobre nuestras vidas, sobre nuestros sueldos, nuestra adjudicación de la esposa ideal, de los hijos, todos de probeta, por supuesto, sin infecciones ni ningún tipo de defecto, y ahorrándonos aquel instinto tan animal de la procreación que incluso creo que hasta les resultaba agradable. Hoy, Roberto, como sabes, tan solo quedan algunos locos sueltos que de vez en cuando has entrevistado en tu programa y que reivindican algo llamado utopía. Quieren un mundo más igualitario, un mundo sin barreras, donde la gente incluso piense por sí misma, cuando los ordenadores y nuestro cerebro mundial nos lo dan prácticamente todo hecho. Hoy, en fin, eso de la política queda para los manuales de historia, especialmente desde el año 2120, en que los periodistas parlamentarios se quedaban todos en el paro, que es donde tenían que estar, por supuesto. Y bueno, yo estoy aquí contigo pues únicamente porque ya sabes que llevo el tema de las novedades electrónico-político-cibernéticas, que es para lo que estoy. Y qué asco, ¿no, Julián? En el año 1995... utilizar el aparato urinario para procrear, qué cosa. Era una cosa tremenda. Lo que sí tengo apuntado, Roberto, de ese archivo informático, es que si estamos ya en el número de nuestro programa 366.109, desde aquellos comienzos ancestrales en que lo presentaba un sujeto, por cierto, utópico, como estos que tú entrevistas de vez en cuando, con un sentido del humor que no sé si hoy entenderíamos, y eso sí, según el archivo, siempre estaba bastante bien acompañado. Bueno, pues ahí nos quedó. Los datos para la historia. Gracias, Julián Cabrera. Hasta luego. Y nosotros también retrocedemos en el tiempo, 1000 años, haciendo la radio del 1995, recordando aquel programa que se emitía entonces de 3 a 4, Un Mundo Sin Barreras, en esta misma cadena de emisoras, en Onda Cero. Ángel Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y entonces los humanos hablaban, pues, cada uno su lengua, su idioma distinto, y hay que recordar aquello. Y es el motivo de lo que vamos a explicar a continuación, porque más de 1 millón de personas se han manifestado hoy a las puertas de la Academia de la Lengua Cósmica en el madrileño barrio de Lavapiés para reivindicar la recuperación de otros vehículos de comunicación verbal que fueron empleados en el pasado milenio. La representación más nutrida ha sido la de los autodenominados herederos de la Commonwealth y de la América Federada, quienes exigen el uso del dialecto inglés en defensa de sus valores tradicionales. Vestidos con casacas rojas y calzados con las botas empleadas por los primeros pobladores del lejano oeste, la zona sepultada por las aguas del Pacífico en el maremoto del 2000
2026, los manifestantes han enarbolado pancartas con leyendas tales como «Los acuerdos de paz en el mundo se redactaron en inglés» o «Shakespeare está presente». Los descendientes de Ted Turner, el fundador de la que fue conocida como CNN, un invento pionero en la cobertura global de información, han instalado un módulo junto al resto de organizaciones lingüísticas no gubernamentales. A través de la megafonía interactiva, participantes y transeúntes han podido escuchar por primera vez un fragmento de aquel idioma que llegó a ser empleado como segunda lengua en todo el mundo. El sonido fue recuperado gracias a los trabajos realizados por un grupo altruista de Cambridge, un poblado de las Islas del Norte que hace 2 milenios dicen que fue una de las cunas del saber occidental. El hallazgo de la grabación se produjo durante las excavaciones que un equipo de arqueólogos realiza en las ruinas de Piccadilly Circus, el centro de la que llegó a ser capital metropolitana del orbe. Este programa ha tenido acceso a ese testimonio de similar valor al de los manuscritos del Mar Muerto. So well for a long time, the nation could relax once more. A la concentración se han sumado 3 sindicatos de intérpretes, representantes de empresas fabricantes de aparatos de traducción simultánea, delegaciones de la Federación de Asociaciones de la Prensa del Mundo y hasta algún vecino del precinto de Lavapiés, una zona que a comienzos del siglo XX después de Cristo se hizo famosa por la peculiar forma de hablar el español de sus habitantes. Solo unas décadas después, el idioma se extendió por todo el planeta con una velocidad hasta entonces desconocida. De todas sus variantes, la de Lavapiés fue una de las más celebradas a través de un género musical menor conocido en su momento como zarzuela. Por eso los naturales de esta zona de Matrix Centrum no han dudado en hacerse oír al grito de Planeta Chorizo, hablemos en castizo. Qué barbaridad y qué manera más rara hablaba ese hombre de antes que nos has puesto, ese humano, no se le entendía nada, vamos. Sí, ya te digo que hemos tenido que hacer un trabajo ímprobo y ponernos en contacto con este equipo de arqueólogos que gentilmente nos ha brindado esta grabación insólita y yo creo de la que podemos presumir. Pues nada, siéntate en el sillón del relax, que seguro que en 3 minutos te deja nuevo. De acuerdo. Saludos. Sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Así que tú no andas metido con Cocteau y su plan? ¿Engaño? Rambo, Schwarzenegger, 007. Ellos son los héroes de las películas, los que ganan siempre, los que superan peligros y realizan hazañas. Pero en estos momentos, para una persona que está en un hospital esperando una transfusión de sangre, el único héroe eres tú, el que va a salvar su vida. Federación Nacional de Donantes de Sangre. Hacen falta héroes como tú. Y seguimos recordando la radio de hace 1000 años, recordando la radio de 1995. Ignacio Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Un 28 de diciembre de aquel año se hablaba de una cosa tan rara como pensiones. Tan rara hoy, claro. Pensiones, sí, una cosa que era algo así como un sueldo para aquellos que habían dejado de trabajar. Era una cosa extraña porque entonces existía el dinero y no como ahora, las cuentas computerizadas. Entonces existían también los estados, incluso los gobiernos. Y una cosa muy rara que se llamaba presupuestos. Y lo primero que decir es que entonces, un 28 de diciembre de 1995, ese gobierno aprobó una subida de la cuantía de las pensiones en un 3,5% para el año 1996, más otras 9 décimas para los retrasos del 95. Entonces, aquella subida ahora se nos antoja una miseria. Yo creo que los pensionistas de aquel entonces también pensaban lo mismo. Estas 9 décimas y esas 3,5% era lo que subieron. También el gobierno de aquel entonces pues subió, bueno, pues algo los sueldos a los funcionarios. Al parecer había hecho una promesa y poco antes de unas cosas que se llamaban elecciones pues decidió cumplirlo. No hay que olvidar que cada hombre tenía un voto y todos votaban. Y entonces, pues, resulta que lo dejaron para el final, ¿no? Para justo antes de la hora de votar. Sí, sí, para que les votaran a ellos, ¿eh? Sí, debía ser una cosa parecida a eso, ¿no? Qué cosa. Es que esto hace 1000 años, ¿no? Entonces, los libros no lo explican bien, pero los historiadores están dándole vueltas y creo que están llegando a esas conclusiones. A ver si la máquina esta que retrocede en el tiempo, que está a punto ya de salir el modelo 2, lo logra descifrar, porque esto es algo complicado. ¿Y qué pensarían, Ignacio, las gentes de aquel 1995... Por ejemplo, los parados si hoy vinieran a este mundo? Bueno, pues lo que más les sorprendería a los parados, sobre todo a los parados españoles, que según parece eran un montón, algo más como 3 millones y medio de parados, una cosa bárbara. Pues lo que más les sorprendería es que el paro prácticamente ahora pues ha desaparecido, porque el mundo ha prosperado, que es una barbaridad, como decía un insigne ya prehistórico literato ya de hace ya más de 1000 años, ¿no? Pues ha prosperado mucho. Para empezar, la jornada de trabajo, pues verán que se ha reducido a 3/4 de hora al día. Porque los sistemas cibernéticos, sabes tú, Roberto, que se han desarrollado, que es un primor. Mi casa robot, por ejemplo, lo hace todo, y desde que uno se levanta de la cama virtual en soñación, pues te vas a la oficina, que la tienes al lado, en el computerizado despacho, y dale que te pego a los cibernéticos aparatos.
Y por eso el desempleo no existe, por 3 razones: porque la jornada laboral es exigua, porque trabajan los robots y porque existen las colonias extraespaciales. Sabes que los españoles fueron los primeros en descubrir el segundo sistema solar, ¿no? Igual que Colón. Porque a fin dicen que Colón descubrió América porque a algún sitio había que mandarlos parados, ¿no? Claro, pues creo que se resolvió el paro en España. Descubrimos el segundo sistema solar con posibilidades de desarrollo de vida. Y entonces pues allí hemos mandado unos cuantos. Y los humanos iban 8 horas a trabajar y cogían unas cosas con ruedas que iban por el suelo. Sí, y que además hace ahora 1000 años justo les subieron la gasolina 2 pesetas, que era como se movía las ruedas, esas se movían con un líquido apestoso, que además dejó la tierra, bueno, que hemos tardado más de 500 años en limpiarla, y se movía gracias a la gasolina esa que hace hoy 1000 años subieron unas 2 pesetas. Vivir para recordar, escuchar para recordar. Gracias, Ignacio. Gracias a ti. Onda Cero, Radio Maratón. Drogas no. Participa con tu donativo llamando al teléfono 905 12 12 12. 905 12 12 12. Contamos con tu solidaridad. Y ya saben ustedes que es tónica habitual de esta casa, de Onda Cero Radio, interrumpir la programación cuando alguna noticia lo merece. Y siguiendo en la línea que tenemos, cómo era la radio hace 1000 años, el subdirector de los servicios de entonces se llamaba Félix Madero, así que nombrémoste hoy como si fueras el de entonces. Félix Madero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Efectivamente hay una noticia de última hora y que afecta a esta casa, a su futuro y a su vocación de dar servicio siempre que puede y siempre que le dejan. Es un hecho que a través de la historia la venta del cupón de la ONCE ha pasado por diferentes etapas. La última promete ser toda una inyección de originalidad. La cadena de radio Onda Cero, cansada, aburrida y harta de la despersonalización que origina la venta del cupón en aburridas máquinas, como saben los oyentes de esta cadena de radio, ha decidido comprar la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Esta es la noticia. Onda Cero compra la ONCE. Y hay más. Onda Cero acompañará el premio del cupón regalando un receptor de radio en el que solo podrán escucharse las más de 2.600 estaciones radiales que Onda Cero tiene desplegadas en Europa, Asia y América. La noticia, sí, Roberto. Sí, decía Félix que además está saliendo ahora un último videotipo en el que se nos dice que a esas cabinas automáticas se las va a dotar de la programación de esta cadena de emisoras, o sea que el que compre un cupón estará escuchando pues los programas que salen desde aquí. Desde luego es una forma de humanizar, que duda cabe, la venta del cupón. La noticia, como decía, la acaba de confirmar el redactor 413 JP de los informativos de esta casa, y creemos que estamos ante un acontecimiento ciertamente singular, y por eso, Roberto, hemos enviado ya mismo una unidad aérea móvil a la Dirección General de la ONCE, situada, como saben los oyentes, en la Estación Espacial Ortega y Gasset, a 3.600 metros de la barrera del sonido. En cualquier caso, la noticia la confirmamos, tomen los oyentes de Onda Cero nota, porque esta casa, Onda Cero, acaba de comprar la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Quiere decirse que ahora nos despegaremos mucho más, imagino, en el ranking de audiencias, ¿no? Porque lógicamente al comprar un cupón y escuchar la radio, o al recibir ese receptor en el que solamente se escucha nuestra cadena, pues los oyentes van a aumentar. Yo creo que sí, y además espero que después de más de 2000 y pico años de existencia del Estudio General de Medios, por una vez acierte sinceramente. Pues muchísimas gracias a nuestro subdirector de los servicios informativos de esta cadena, el entonces Félix Madero. ¿Te das cuenta de lo extraño que te sientes cuando esperas que te digan algo y no recibes nada? Habla con tu hijo, escucha a tu hijo. Es la única manera de ayudarle a decir no. Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y hace 1000 años, en esta cadena de emisoras, en esta cadena de radio, en Onda Cero, se hablaba de deporte, de los deportes que los humanos practicaban entonces, y 1000 años después, curiosamente, se está investigando en ese deporte. El redactor deportivo de aquella época, o uno de los redactores deportivos de aquella época, se llamaba Chema del Olmo. Llamémoste a ti hoy también así. Chema del Olmo, ¿qué tal? Pues muy bien, y investigando y atentos al acontecer diario, y también del pasado. ¿Y qué pasaba hace 1000 años? Pues mira, después de 3 años de estudios, ha concluido en Deseus la conferencia intergaláctica que sobre juegos arcaicos ha organizado la Asociación de Amigos del Pasado. En esta conferencia se han analizado las conductas de los humanos del milenio pasado en sus momentos de ocio a partir de los restos que se han encontrado en el planeta quinto de nuestra constelación y que han sido archivados bajo el vocablo de fútbol. Pruebas documentales, telecopias e imágenes codificadas han servido de soporte para que nuestros investigadores saquen sus primeras conclusiones, las cuales nos permiten entender algunos de los secretos
secretos mejor guardados desde hace más de 500 años. Al parecer, el llamado fútbol empezó siendo una especie de diversión incruenta, creada por una especie de guías espirituales que con el paso del tiempo perdió su carácter festivo para convertirse en una de las causas del último gran conflicto bélico del planeta Tierra, al ser utilizado por gobernadores sin escrúpulos para solventar sus diferencias. ¿Qué cosas se hacían en aquellas épocas, hace 1000 años, Chema del Olmo? ¿Hay algunas claves de ese comportamiento humano de entonces? Pues mira, el estudio detallado de las muestras encontradas han permitido descifrar que el fútbol enfrentaba a 2 escuadrones de humanos y su único objetivo era introducir una esfera en un rectángulo de aproximadamente 2 leadas de superficie. Los participantes empujaban la esfera con sus extremidades inferiores que previamente recubrían para protegerse del adversario. Para que las confrontaciones pudieran celebrarse sin excesivo peligro, los contendientes se comprometían a respetar un código de cuyo contenido la verdad no han quedado demasiadas pruebas. Las investigaciones también han permitido comprobar que cada vez que uno de los escuadrones conseguía su objetivo, se producían situaciones extrañísimas. Las masas se descontrolaban, se experimentaba una esquizofrenia genial y se producían gritos como el que van a escuchar, cuyo significado sigue siendo un misterio para nuestros investigadores. Pero qué barbaridad para ese hombre, a ese humano que le sucedía, porque en realidad uno escucha ese grito y parece como si estuviese enfermo, ¿no? Ya te digo que se producían escenas de esquizofrenia entre los escuadrones y también de aquellas personas que estaban contemplando ese espectáculo desde unas tribunas. Pero quiero comentarte también que los asistentes a esta conferencia intergaláctica creen que este grito solo se producía en el momento cumbre del fútbol, o sea que no era siempre así, sino solamente en momentos muy determinados. Menos mal. Por último, los investigadores han anunciado que continuarán sus investigaciones, ya que en el quinto planeta de nuestra constelación han aparecido nuevas pruebas documentales consistentes en la telecopia de un humano acompañado de una esfera como la utilizada en el fútbol y de una inscripción en la que se lee el buitre. Nuestros analistas se encuentran algo despistados, ya que otros estudios relacionaban al buitre con un animal irracional volador que pobló la Tierra hace 1000 años. Pues habrá que seguir, Chema del Olmo, estudiando, habrá que seguir esas investigaciones y en próximos programas seguro que nuestra redacción de deportes nos lo contará. Hasta otro día. Adiós. Seguimos en este magazine de la tarde en Onda Cero recordando las cosas de hace 1000 años, de un 1995. La agencia Servimedia ya estaba entonces y la persona que hablaba de 3 a 4 habitualmente a esa hora se llamaba Juan Antonio Ledesma. Llamemos a nuestro redactor de hoy también así. Juan Antonio Ledesma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Recuperando en los archivos electrónicos hemos encontrado 3 noticias de entonces. ¿Qué cosas pasaban, Dios mío? En el año 1995 descendía la población reclusa un 2,9%. Así es, la población reclusa descendió un 2,9% en 1995, pasando de 48.147 personas en 1994 a 46.742, según datos que en su día proporcionó la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. De los 46.752 reclusos que había en España, 42.402 eran varones y 4.340 mujeres. Al igual que en 1994, al año siguiente, en el 95, Andalucía continuaba siendo la comunidad autónoma española con mayor número de presos, con un total de 10.145 personas internadas en centros penitenciarios. Madrid se situaba por entonces en segundo lugar, con 7.245 reclusos, y Navarra era la comunidad española que menos población reclusa penitenciaria tenía, ya que solamente tenía en sus cárceles a 341 personas. Los datos facilitados por la Pastoral Penitenciaria revelan que durante ese año aumentó el número de capellanes en las prisiones, pasando de 141 en 1994 a 147 en el 95. Pues si esa noticia les ha extrañado, esta sí que les va a producir asombro. Entonces, en 1995, había en España unos 1000 taxis adaptados para personas con alguna minusvalía.
Pues sí, más de 100 vehículos adaptados a las necesidades de las personas afectadas por alguna minusvalía física, el denominado Eurotaxis, funcionaban por entonces por las diversas ciudades españolas. Eran 100, Juan Antonio, fíjate, yo pensé que eran 1000. No, eran 100 solamente. Ahora que todos los taxicópteros es que ya ni se plantean esas cosas, ¿no? Claro, esto ya ha quedado como de la edad de piedra, obsoleto, pero por entonces cumplían un servicio muy importante, ya que, como estamos diciendo, eran muy poquitos los taxis que estaban adaptados para las personas que sufren minusvalías físicas, con lo cual prestaban un servicio imprescindible. Y estos Eurotaxis funcionaban gracias a los convenios a los que habían llegado el Ministerio de Asuntos Sociales a través del Inserso y la Fundación 11. Estos vehículos, pues, para aquellas personas que ahora ya no lo recuerden, a no ser que puedan mirarlos en los libros de historia, pues decía que estaban adaptados de tal manera que contaban con una rampa para poder subir las sillas de las personas que iban en sillas de ruedas, y contaban también con un sistema de seguridad para anclar la silla al suelo y unos cinturones especiales que fijaban el asiento para que no se moviese durante los desplazamientos. Qué cosas pasaban hace 1000 años. Pues si esa noticia les extrañaba, fíjense, la tercera, más rara todavía, 120.000 sordos profundos luchaban entonces por integrarse en la sociedad. Pues sí, en España por el año 1995 había un total de 120.000 personas declaradas oficialmente sordos profundos y más de 1 millón que presentaban problemas auditivos, según los datos que por entonces ofrecía la Fundación de Ayuda, Información e Integración del Minusválido. Respecto a la incidencia de esta minusvalía según las edades, se observaba que el sector más numeroso era el de los ancianos, puesto que un 20% de la población mayor de 65 años padecía algún trastorno de este tipo. Según el proyecto COL 219, elaborado por la Comunidad Europea, el principal problema que padecían entonces las personas sordas era el desconocimiento que existía acerca de sus necesidades y de sus carencias. Por ello, la progresiva eliminación de las barreras de comunicación era uno de los objetivos primordiales exigidos por este colectivo. Barreras que afortunadamente ahora en la época en la que estamos ya han pasado a la historia, Roberto. ¿Qué dirían los sordos de entonces, Juan Antonio, si ahora levantaran la cabeza y se dieran cuenta cómo, pues por ejemplo en esta cadena de radio, todo lo que estamos diciendo está saliendo en una pantalla de texto para que ellos puedan seguir el programa? Dios mío, cómo cambia el mundo, hasta, qué sé yo, pues hasta otra tarde. Bueno, pues ya nos veremos. Hasta luego. Recuperando la radio de entonces, metiéndonos en su manera de pensar, imitando a aquellos que deleitaban a los humanos en 1995, seguimos en este programa de radio que cada tarde les acompaña en Onda Cero. Y hemos querido buscar a gente preocupada por los demás porque realmente nos interesaba traerles esta tarde a una asociación como las que hablaban entonces, una asociación que les presenta a sus componentes Carlos Saiz, presidente de la asociación Probarreras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Echevarría, él es director general de esta asociación Probarreras. Muy buenas. Buenas tardes. Don Carlos, permítame que le llame así, don Carlos, porque entonces se decía así. Claro. ¿Qué es esta asociación? Bueno, pues una asociación que en este caso, lamento tener poco tiempo para poderlo explicar con claridad, pero va a resultar impopular, porque de alguna manera vamos contracorriente. En una época en que todo parece que es de color de rosa, pretender establecer nuevas barreras, porque así nos llamamos Asociación Pro Barreras, parece que es una atrocidad. Y sin embargo nos parece algo absolutamente imprescindible si queremos erradicar algunas utopías ahora, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de que todo el mundo se siente sencillamente y por encima de todo, y por decirlo de una forma muy rápida y muy concreta, aburrido, apático. Fernando, ¿por qué se aburre la gente? Bueno, a mí me parece que es un ejercicio el que estamos viviendo este año, que es la antología del tedio, ¿no? La antología del tedio, porque evidentemente todo está escrito, todo se sabe lo que va a ocurrir, todo está previsto, y quiero decir con ello que usted que antes he oído en este programa un testimonio que ha dicho, que decía que el paro ha disminuido. Yo siento contrariarlo de alguna manera. El paro va a aumentar
y porque sobre todo al facilitarse tanto las cosas y no al estar, pues yo, por ejemplo, en estas fechas en las que estamos, me encanta comer el turrón de asteroides que comemos. Que me recuerdo, hace 1000 años comían uno de Alicante, no sé dónde estaba eso. Qué cosas más raras. Cosas rarísimas. Pero bueno, quiero decir con ello que cuando hay, bueno, pues se ha avanzado tanto, pues muchas profesiones y muchos trabajos que otrora eran necesarios, pues ahora se han soslayado, ya no sirven, ya no valen, con lo cual se está procediendo a la degradación de la educación, a la falta de puestos de trabajo, al cierre de oportunidades a los universitarios y, en definitiva, a la falta de horizontes y de futuro para muchas familias. En la radio de entonces, a estas horas, habría una cosa que ellos llamaban teléfonos y que ustedes saben perfectamente cómo se llama ahora, para que los oyentes contactaran con la cadena radial y expresaran sus opiniones, sus adhesiones o sus críticas, hicieran en definitiva sus comentarios. Ellos les llamaban teléfonos. 538-6344 o 538-6345 con el 91 si llama desde fuera de Madrid. Rompa barreras y llámenos. Seguimos en Onda Cero acompañándoles desde hace más de 1000 años, no perdiendo la información, y entonces había que esperar tiempo y tiempo, qué cosa más rara, segundos hasta que se produjeran lo que entonces llamaban llamadas. Ahora no sucede eso. Andrés Marciano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí andamos, buen humano, digo buen marciano. ¿Usted qué piensa? ¿Apoya esta iniciativa? Pues mire usted, yo estoy encantado con eso de la Asociación Pro Barrera, porque ya iba siendo hora, ya va siendo hora que alguien se diera cuenta de que, bueno, de que al cielo van a ir lo de siempre, porque es que parece que todos somos iguales últimamente, con tanta eliminación y tanta barrera y tanta leche, porque le están dando mucha leche a esto, ¿no? Y estoy encantado con esos señores, y me puede usted dar el domicilio conyugar de esa asociación a la que voy a apuntarme inmediatamente, porque claro, es que no somos todos iguales, mire usted, no somos todos iguales. Exactamente, eso me gusta, porque yo creo que las diferencias siempre se tienen que manifestar, y además, yo no sé, Andrés, pero por lo menos a mí sí me resulta aburrido levantarme, tomarme mis hormigas con moscas. Sí, señor. Eso es un aburrimiento. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo he puesto en mi casa unos escalones de 1,5 metros, que es lo que es menester. Y el que no pueda subirlo, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Muchísimas gracias, Andrés, porque Carlos, Fernando, yo creo que tiene que ser divertido ver cómo uno tropieza y se rompe una muela, ¿no? Por supuesto, es divertido. Pero sobre todo es porque es un ejercicio que se ha perdido. Es que si habláramos del ocio de hace más o menos 1000 años, mire usted, nosotros hemos podido reconstruir algunos de los programas de radio que se hacían, pues eso, por los siglos XX y XXI. Y se ha logrado localizar en el Museo de la Ciencia Antigua unos artilugios que se llamaban disquetes, que usaban en aquellos primeros y muy rudimentarios ordenadores, que entonces eran del tamaño de media mesa, y bueno, tenían hasta teclas, unas cosas muy raras. Y gracias a esa información recopilada por esos disquetes hemos podido recrear la construcción de uno de esos ordenadores mediante una técnica que llamaban la incorporación de unos artilugios llamados chips. Bueno, pues gracias a todo eso hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, la gente jugaba una cosa que se llamaba fútbol, deporte, hacían deporte. Era un deporte manco, creo. Sí, pero lo que sobre todo era muy curioso, porque la gente llegaba a pagar dinero por llegar a aquellos sitios en un determinado día de la semana, y se juntaban, pero no 1000 ni 2000, sino cientos de miles de personas. Y además, ya nos lo han puesto nuestros compañeros, daban grandes alaridos. Exacto. Tengo que decirle además, para de alguna manera complementar lo que ha dicho mi compañero, que los chips de entonces se denominaban también a unas cosas muy raras que comían, que eran patatas fritas. Sí, y que hacían grandes ruidos al masticar, ¿no? Sí, cosas rarísimas, pero tengo que decir que efectivamente, ¿dónde están esos tropiezos? ¿Cuándo echamos de menos que alguien se abra la nariz? Porque le voy a decir una cosa, esto influye negativamente en el aspecto laboral y en el aspecto humano y social. O sea, hay dos vertientes en este asunto. Por ejemplo, antes una persona que estaba que no tenía desarrollado el sentido de la vista cruzaba una calle, y hace 1000 años tenían que la gente le ayudaba a cruzar la calle. Había humanidad, había no sé, un grado de integración con esa persona. Ahora no, porque ahora tienen ya el bastón supersónico y ya esto no se hace, ¿no? Y laboralmente, pues había muchas carreras que estudiaban estas ciencias, había una educación especial, había medicina,
había cirugía. Ahora, ahora sin embargo, hay paro, no se estudian esas carreras y se cierran horizontes a los jóvenes. Todos los médicos están parados, el ejército barrigón, porque ya no existe prácticamente, en fin, la policía tampoco existe porque no es necesaria, evidentemente. Entonces hay que reivindicar una serie de cosas que a través de nuestra asociación Pro Barreras, en principio puede sonar rara, pero hay determinadas barreras donde tenemos que aprender del pasado. Hay barreras que no podríamos volver a ellas jamás, pero sí algunas determinadas. Deberíamos de volver un poco a la Torre de Babel y confundir de nuevo las lenguas, no solo por dar trabajo a las personas que pudieran enseñarlas, sino porque en definitiva se crea una especie de interés entre unas personas y otras por llegar a entenderse. Al decir la lengua se refiere usted a la manera de hablar de cada uno, no a la lengua esto que tenemos en la boca. No, aquella manera de la lengua aquí todos. Ahora ya no hay problema, nos entendemos todos, pero hace cientos de años pues existía lo que se llamaban diferentes formas de hablar, diferentes etnias incluso. Bueno, había hasta una cosa que se llamaban políticos. Sí, había una cosa que había incluso conflictos en un sitio que se llamaba España, que incluso había una comunidad que se llama Cataluña y una que se llamaba País Vasco, que van lenguas distintas. Ya hace 1000 años, es decir, no preguntámonos a lo que es la Torre de Babel, había muchos confusiones. Ahora hablamos todos en plutoniano y nos quedamos tranquilos, eso no puede ser. Como diría el humano de entonces, 5 para las 4, para las 3 en Canarias, seguimos conversando con oyentes, e insisto, como diría el humano de hace 1000 años, Marisol desde Salamanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, yo lo que quería era saber cómo podría conectarme con esa asociación Pro Barreras de la que están hablando esta tarde. Me está interesando muchísimo y es que, bueno, he aprendido un montón esta tarde. Yo no sabía que esa vida de los humanos de hace 1000 años fuera tan divertida, porque es que realmente ahora pues nos aburrimos porque ya no tenemos, pues como dicen en esa asociación, ya no tenemos metas que conseguir y se lo tenían que pasar genial. Eran unos salvajes realmente, pero se lo tendrían que pasar realmente genial, ¿eh? Bueno, mire, tiene que dirigirse a la constelación Oscar 24 Charlie Whiskey Kilo Sí, lo estoy viendo HX2. Lo estoy viendo por la San Mateo. Claro, de todas formas, y gracias a... si esto fuera la radio de hace 1000 años, tendríamos que ponernos en contacto con usted, darle un número, una cosa, pero como esto todo queda aquí retenido, pues evidentemente nos pondremos en contacto con usted de una forma intensa y rápida. Además le invitaré a tu ronda asteroides. Y como decía el nada acuerdo de entonces, Marisol, acuda al telepatólogo porque la telepatología no le funciona a usted muy bien, que digamos, y debe ser que no toma usted las moscas suficientes de desayuno. Barreras, ¿qué más tipos de barreras? ¿Qué más tipos de dificultades, Fernando, Carlos, piensan ustedes plantear al ser humano para que se divierta? Bueno, dificultades de todo tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes había personas que tenían dificultades a la hora de comprar. Yo recuerdo hace 1000 años que iban a una cosa, iban a comprar, a alimentarse, y llevaban una especie de carro, no sé qué llevaban. Y claro, para algunas personas es difícil manejarlo. Entonces ahora todo se ha roto eso, porque desde que se inventó el telecarro, que ya uno lo maneja de su propio domicilio, pues esto ya pero qué bonito era cuando hace 1000 años te atropellaban con el carro, un niño caía encima. Eso se ha perdido, todo lo que era la diversión y sobre todo el ambiente, la pompa. Y el ruido, porque ahora mismo sale un teletipo de una cadena de información que nos está informando que hace 1000 años en algún supermercado de estos, pues alguna persona con el brazo tiró un estante de botellas produciendo un ruido inmenso. Y qué gracioso eso, ¿no? Eso fue un hito. Yo de todas maneras quiero llamar la atención a la Dirección General de Tráfico, porque sabemos que todavía se están poniendo multas a todas esas motosillas que van por ahí, por la carretera, que hay sillas de carretera galáctica, esas sillas de ruedas que se están saltando todos los controles de velocidad. O sea, los galácticos mensajeros de ahora. Exactamente. Son personas que tienen... indignante. Me gustaría, si es posible, invitar a la gente a que se mentalizara un poco con poderse acercar, como hace tantos cientos de años, a centros donde se reunían unas cuantas personas para lo que llamaban oír actuar a músicos, o aquellos que contaban su vida, que por cierto era mentira, porque los llamaban actores de teatro, alguna cosa que se llamaba telecine, pero que no era verdad. Lo que pasa es que lo hacían muy bien y entretenían mucho a la gente. Y se ha destruido el teatro después de cientos y cientos de años. Hace 3000 años el teatro era importantísimo. No solamente el teatro, es más, incluso hay una cosa que llamaban televisión, que estaba todo el mundo... Claro, yo recuerdo, incluso sigue con nosotros 1000 años después, que es Carmen Sevilla, que hace 1000 años hacía el telecupón, pues ahora hace el teleneutrón, pero que al fin y al cabo, qué bonito sería recuperar las tradiciones de entonces, porque es vergonzoso que ahora se cante un villancico el camino que lleva a Belén, lo voy tocando con mi viejo neutrón. Pues no, me parece serio. Es un atentado con las costumbres, con la ética, con
con todo. No sé, a lo mejor es que nosotros estamos a la vieja usanza, mis hijos me llaman retrógrado y carroza, con lo que llaman, entonces, claro. Pues yo les felicito, la verdad es que Carlos Saiz, presidente, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestra planta 128. Fernando Echevarría, muchísimas gracias. Y ahí en la pantalla de su teleradio está saliendo ya la dirección, por si alguno anda mal de telepatía, para acudir a esta asociación. Muchos éxitos y también... Le deseo mucha radioactividad para el año que viene. Gracias, muchísimas gracias. Y como decían los utópicos de entonces, como diría Gracia Santiago con su melena al viento, como pensaría Óscar Aguilera acordándose de sus muchas citas amorosas, o como diría aquel que presentaba los programas Roberto Martín, mañana volveremos a esta hora de la tarde, un grupo de gentes, para estar cada día más cerca del viejo sueño de conseguir entre todos un mundo con barreras.